Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Así es que toda palabra de Dios es hermosa, tanto desde Génesis hasta Apocalipsis es palabra de Dios y a nosotros nos sirve como instrumento para guiarnos, para enseñarnos, para redarguirnos y para instruirnos. Muchas veces cuando somos redarguidos nos incomoda bastante, muchas veces cuando somos confrontados nos incomoda bastante. Yo siempre cuando doy discipulado y siempre les he dicho a los que se discipulan, que una verdadera palabra para mí, en mi aspecto personal, una de las experiencias más hermosas es cuando soy confrontado con la palabra del Señor. Y entonces ahí sí puedo ir diciendo que buena estuvo la palabra hoy. La palabra siempre es hermosa y la palabra jamás regresa vacía, pero son una de las experiencias que uno ha tenido, que cuando uno es confrontado con la palabra del Señor es cuando debe darle gracias a Dios porque está en el camino del crecimiento de la estatura del varón perfecto. Así es que hoy vamos a continuar hablando de cómo levantar las 12 puertas o las 12 perlas que habla el libro de Apocalipsis, donde dice que Dios llevó a Juan, o sea, el ángel llevó a Juan y le mostró en visión a la esposada, a la nueva Jerusalén. Y esa nueva Jerusalén tenía 12 puertas, había un fundamento y sobre el fundamento estaba el nombre de los 12 apóstoles. Luego tenía 12 puertas, 3 al norte, 3 al oriente, 3 al occidente, 3 al sur, 3 al norte, y en cada puerta, en la parte superior, estaba el nombre inscrito de cada tribu cada tribu de Israel, o sea, las 12 tribus de Israel, y en cada puerta había un ángel guardián cuidando. Esto es hermoso, y cuando habla Apocalipsis de que le mostró la esposada, que le mostró un muro grande y que le muestra la nueva ciudad, pues se está refiriendo a la esposa del Cordero. Entonces podemos concluir que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. ¿Y dónde está ubicada la nueva Jerusalén? En el corazón del Padre, en el corazón de Dios. Ahí es donde van a celebrarse las bodas del Cordero. Miramos el miércoles pasado cómo Dios levanta la tribu de Judá. Y la tribu de Judá es como gobernar la palabra de Dios, cuidándola y atesorándola. Esa es la forma de cuidarla y gobernarla para levantar la primera puerta, que es la tribu de Judá. Esa tribu de Judá, esa puerta que está en el oriente, que fue por la misma puerta donde Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén por no cumplir, por no cuidar, por no guardar, por no atesorar lo que Dios le había dicho en su palabra. Dios le había dicho a Adán y a Eva 4 cosas principales. La verdad que le dijo muchas, pero quiero enfocarme en 4 cosas. Que le dijo: número 1, tienes que labrar, tienes que cuidar el huerto. No puedes comer deliberadamente, dice unas versiones, de todo árbol, pero no podrás comer del árbol del bien y del mal. Y estas personas, estos individuos, Adán y Eva, en el huerto del Edén, pues no adoraron, no cercaron el huerto, no comieron del árbol de la vida y comieron del árbol que no tenían que comer, que Dios les había dicho que no tenían que comer. Y por desobediencia, por no atesorar la palabra de Dios, por no guardarla, por no reinar sobre la palabra de Dios, porque les expliqué que reinar en la palabra de Dios no es manipular la palabra de Dios, no es saberme desde Génesis hasta Apocalipsis de memoria la palabra de Dios. Reinar sobre la palabra de Dios es: yo voy a cuidar la palabra de Dios, voy a atesorar la palabra de Dios y voy a hacer de la palabra de Dios mi reino. Ese es reinar sobre la palabra de Dios. Y entonces el miércoles pasado estuvimos hablando
de cómo levantar la primera puerta, y esa puerta o esa perla, hablamos también cómo se forman las perlas, era la tribu de Judá. Hoy vamos a hablar de dos puertas, si el Señor así lo permite y si nos da tiempo. Hablaremos de las dos puertas restantes que estaban en el lado oriental, que estaban acompañando en el lado oriental. Y esa misma posición o esos mismos nombres de la tribu de Judá, de las 12 tribus de Judá, son la misma posición en las que estaban ubicadas o en las que acampaba el pueblo de Israel cuando el tabernáculo de Moisés se instalaba. Y entonces las dos puertas que acompañaban a la tribu de Judá era la tribu de Zabulón y la tribu de Isaacar. Esas dos tribus son las que acompañaban y estaban en el lado oriental del tabernáculo de Moisés, allá en el Antiguo Testamento. Y en la Nueva Jerusalén también estarán ahí, en ese mismo lado oriental, estarán esas mismas tres puertas en el lado oriental, que es la puerta de Judá, la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. Repito, hablamos el miércoles pasado de cómo levantar la puerta de Judá, que es la alabanza a Dios, que es guardar la palabra de Dios, que es atesorar la palabra de Dios. Hoy hablaremos de la puerta de Isaacar y la puerta de Zabulón. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando Jesús le dijo el reino de Dios está entre ustedes, podemos entender y comprender que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, le dijo el reino de Dios está entre ustedes. La palabra entre ustedes es en el griego, o el significado es la palabra dentro, en medio, entre ustedes. Por eso es que el reino de Dios está entre nosotros. Y pudimos también comprender y darnos cuenta que hay 12 categorías de parábolas, las que Jesús enseñaba a los discípulos. 12 categorías de esas parábolas. No es que solo habían 12 parábolas, sino que habían 12 categorías de parábolas. Parábolas hay, si no recuerdo, 31 o 32 parábolas. Y la misión de todos los miércoles es estudiar cada una de esas parábolas, porque el estudiar cada una de esas parábolas nos va a enseñar cómo levantar la puerta que tiene que estar abierta, porque nosotros somos la Nueva Jerusalén y esas 12 puertas tienen que formarse en nuestro corazón. Y ese corazón y esas puertas estaban en los muros. ¿Y para qué sirve una puerta? Una puerta sirve para entrar y sirve para salir. Y dice la palabra de Dios que las puertas de la Nueva Jerusalén estarán abiertas, porque habrá una alabanza gloriosa. Estará el Rey de Reyes ahí con nosotros y habrá una alabanza gloriosa. Ahora bien, habrán ángeles que están ahí guardando y cuidando, que no van a dejar permitir que personas que no estén permitidas entrar a la Nueva Jerusalén puedan entrar. ¿Y eso dónde lo dice, pastor? Bueno, está en el libro de Apocalipsis, que dice que los reyes de la tierra traerán alabanza y traerán gloria a la Nueva Jerusalén, a Jesucristo. Entonces, lo único que esas personas que habitan en tierra nueva solo llegarán y saldrán. ¿Y por qué digo esto? Porque hemos aprendido a través de la palabra del Señor que habrán 3 lugares diferentes en la edad perpetua o en la edad perfecta, que es nuevos cielos, tierra nueva y la Nueva Jerusalén, que la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Y entonces hoy vamos a hablar de la tribu de Isaacar y la tribu de Zabulón. Esto es hermoso porque cuando la palabra de Dios nos menciona y nos dice que estaremos en el trono, por eso es que el trono es la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Los muros que rodearán el trono es la Nueva Jerusalén, el trono del Padre estará ahí, y dice que en los 4 lados estarán los 4 seres vivientes, luego vendrán los 24 ancianos de todas las naciones, y después vendrán toda la otra gente, ¿verdad? Pero el resplandor, la brillantez, la gloria que saldrá de la Nueva Jerusalén será esplendorosa, será maravillosa. Habrá una alabanza permanente.
Por lo tanto, si a usted no le gusta la alabanza, si usted siempre no le agrada venir a la alabanza, pues no se va a acostumbrar a estar en la Nueva Jerusalén, porque ahí habrá un cantar, habrá una alabanza hermosa las 24 horas del día, por así decirlo, trasladándonos a este tiempo. Amén. Entonces, Dios les habla por parábolas a los discípulos. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una historia terrenal con un significado espiritual. Y de esa forma Jesús les hablaba a la muchedumbre, pero Jesús después les explicaba a sus discípulos qué es el significado de cada parábola. ¿Por qué? Porque los discípulos eran, ¿qué es discípulo? Discípulo viene de la palabra alumno, que significa alumno, aprendiz. Y entonces el discípulo lo que hace es que aprende del maestro. ¿Y el maestro quién era? Jesucristo. Porque hay una diferencia entre creyente y discípulo, que son cosas muy diferentes. El discípulo es estudiante y el creyente es aquel que cree en Jesucristo, pero no le interesa más que saber que Jesucristo es el Señor de Rey, el Señor Todopoderoso, que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es el Redentor, y bendito Dios por ello, gracias a Dios, porque por lo menos creen en esa parte. Pero el discípulo va más allá. El discípulo es aquel que dedica tiempo, que dedica espacio, que dedica recursos para poder aprender y para poder ser enseñado de la palabra del Señor. Por eso Jesucristo andaba con los 12 discípulos de manera permanente, no se le despegaban. ¿Por qué? Porque tenían que aprender. En 3 años y medio aprendieron cosas poderosas y sobrenaturales. Entonces, del lado oriental, como les decía, estaba la tribu de Isaacar, la tribu de Judá y la tribu de Zabulón. ¿Qué significa Isaacar? Isaacar, que es la puerta que hoy vamos a hablar. Isaacar significa Él traerá recompensa. Para todos aquellos que escriben, Isaacar significa Él traerá recompensa. Y esta es la segunda puerta que vamos a edificar en el lado oriental. ¿Y qué es lo que vamos a ver acá? El poder de la humildad de Cristo, el poder de la humildad de Cristo para reinar sobre el mal del orgullo. Para reinar sobre el mal del orgullo. Entonces apunte, Isaacar significa Él traerá recompensa. Pero el poder de la humildad de Cristo me hará reinar sobre el mal del orgullo, sobre el mal del orgullo. Esa es la tribu de Isaacar. Entonces, la segunda puerta de perla en la nueva ciudad es una demostración del poder de la verdad humilde de Cristo para reinar sobre el mal. Recuerden que cuando vimos Judá era para reinar sobre la palabra. Reinar sobre la palabra. Y hoy vamos a reinar sobre el mal. Y todo esto es una continuación hasta alcanzar las 12 puertas o las 12 nombres o 12 perlas que tienen que formarse. ¿Dónde? No se van a formar después de muerto, no se van a formar allá después de muerto. Voy a tener tiempo para ser discipulado por el Señor y voy a empezar a reconstruir, a formar los muros. No. Los muros, las nuevas ciudades, las 12 puertas serán formadas aquí en la tierra por elecciones propias, por decisiones propias, por elecciones que yo tomé aquí en la tierra. Y allá en el cielo simplemente voy a cosechar los frutos de lo que sembré aquí en la tierra. Entonces, la esposa debe permitir que esta puerta de humildad, de perlas, se forme dentro de nuestro corazón, en nuestro ser interior, en nuestro ser interior. Y es acá donde tenemos que hacerla o formarla. Entonces podemos entender que si yo debo reinar sobre el mal, tengo que tener la capacidad
para poder distinguir y darme cuenta qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, la esposa va a tener todas esas facultades y eso es lo que hoy vamos a aprender. El alma sincera, iglesia, el alma sincera sabe discernir entre el mal del orgullo y el bien de la humildad de perla de Cristo. Eso es fácil. Tenemos que saber identificar. ¿Por qué? Porque tenemos que sabernos unir a esa sustancia divina, a esa naturaleza de Jesucristo. La perla de Cristo y cómo separarnos de la sustancia del mal y orgullo de la carne. Y hoy vamos a ver dos parábolas para poder reinar sobre el mal. Jesús les enseñaba en parábolas, como les dije. Hoy vamos a reinar sobre el mal. Les había dicho, o si no les había dicho o no recuerdan, les hago mención de esto. Hay 3 niveles de orgullo. 3 niveles de orgullo, así como hay 3 lados de la voluntad de Dios. Cada lado de la voluntad de Dios tiene un nivel de orgullo que hace contrapeso para evitar que nos sometamos a la voluntad de Dios. Hay una voluntad de Dios, del lado de la voluntad de Dios hay una voluntad de redención, hay una voluntad de revelación y hay una voluntad de satisfacción. Pero a eso se le opone un orgullo de redención, un orgullo de revelación y un orgullo de satisfacción. Entonces ahí es donde la esposa del Cordero o el cristiano que está en crecimiento debe saber diferenciar: o me voy por la voluntad humilde de redención o por el orgullo de redención, o me voy por la voluntad humilde de revelación o por el orgullo de revelación, o agarro la voluntad humilde de satisfacción, de que todo es para agradar a Dios. Satisfacción no es para agradarme a mí, satisfacción es para agradar a Dios, o el orgullo de satisfacción para agradarme a mí mismo. Redención, orgullo de redención. Orgullo de redención es que yo creo o merezco porque yo trabajo tanto, porque yo hago tanto, entonces entra en mí un orgullo de redención y como yo trabajo, porque yo hago esto, porque doy esto, yo merezco. Eso es de la parte orgullo, de la parte del mal. Pero cuando yo me voy a la voluntad humilde de Jesucristo, encuentro que yo no merezco nada. Encuentro que Jesucristo o Jesús vino a morir por mí aún sin merecerlo. Esa es la voluntad de redención y el orgullo de redención. Luego cuando paso, los estoy explicando porque siento explicarlo para que usted quede bien. Luego cuando entro al segundo paso, encuentro la voluntad de revelación y el orgullo de revelación. El orgullo de revelación es que creo que yo le doy una revelación propia a lo que yo estimo conveniente, a lo que yo creo favorable, a lo que yo opino, mi opinión, porque tengo esta revelación. Pero cuando me voy a la voluntad de revelación, puedo entender que todo está en la luz de la palabra, que todo está porque me he comido los panes de la palabra y que puedo interceder con gemidos indecibles, como dice la palabra, porque estoy en el altar de oración. Y el orgullo de satisfacción es porque yo voy a satisfacerme mis propias necesidades. Hay un orgullo de satisfacerme yo. Hay un orgullo de una satisfacción plena de querer satisfacer mis necesidades. Pero del otro lado, del lado de Dios, está la voluntad de satisfacción. Es que yo no me voy a satisfacer yo, sino que con mis acciones voy a satisfacer a Dios. Que todo lo que hago es para satisfacer a Dios. Por eso es que en el libro de Cantares menciona y dice los 3 niveles, y ahí están los 3 niveles. Dice, primero en Cantares capítulo 1, dice, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Luego en Cantares 2, capítulo 2 dice, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Pero ya cuando en Cantares 6:10 creo que eso, 7:10 dice,
yo soy de mi amado y él conmigo tiene su contentamiento. O sea, la satisfacción de ella era que quisiera lo que hiciera, simplemente era para agradar al Padre. Entonces, cuando estamos hablando de vencer este orgullo, la esposa debe tener claro cómo vencer ese orgullo, cómo diferenciar ese mal, cómo diferenciar para tomar la decisión de hacer la voluntad de Dios. Para empezar, debemos comprender entonces que Dios nos da este principio de la tribu de Isaacar con la parábola de la cizaña y la parábola de la red. Vamos a la palabra de Dios. En el libro de Mateo capítulo 13, verso 24. El libro de Mateo capítulo 13, verso 24. Como es discipulado, vamos a ir despacio y vamos a aprender. Lo importante es que usted aprenda. Recuerde que los miércoles son discipulado. Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Y dice la palabra del Señor. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. ¿Cuál es su campo? Su corazón. O sea, son historias terrenales con significados espirituales. ¿Estamos? Entonces dice verso 25, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¿Qué fue lo que sembró? La palabra de Dios. Y aquí la semilla es el trigo. Pero Satanás, el enemigo, también siembra la cizaña. ¿Y dónde es sembrada esa cizaña? ¿Y dónde es sembrado ese trigo? En el campo, dice la parábola. ¿Y el campo aquí qué representa? Mi corazón. Verso 26. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces también apareció la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? ¿A quién se refería arranquemos? A la cizaña. Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Verso 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo de mi granero. Ok, miramos entonces en esta parábola que está el bien y está el mal. Todo cristiano o toda persona debe saber identificar el bien y el mal. Dice entonces que la semilla fue sembrada en el campo. Repito, campo en nuestro corazón. Pero a medida que esa semilla de trigo o la palabra va creciendo en nosotros, Jesucristo va creciendo en nosotros, también va creciendo, por así decirlo, o va a la par o está a la par la cizaña. ¿Y la cizaña de dónde nace o cuándo fue sembrada en nuestro corazón? Pues déjeme decirle que usted ya nació con cizaña, que yo ya nací con cizaña, que todos los que nacimos en esta tierra después de Adán y Eva, todos nacimos con cizaña. ¿Y dónde está eso en la palabra de Dios? En Salmo 51:5. En iniquidad he sido formado y en maldad me concibió mi madre. ¿Qué es la cizaña? La maldad. ¿Quién la sembró? Satanás. Punto. Entonces, podemos entender en este principio que la cizaña en el entorno natural se parece al trigo. Se parece, o sea, es de una forma casi las apariencias son iguales. La cizaña se aparece en el trigo. Entonces, una de las cosas que enseña esta parábola de la cizaña y el trigo
es que Jesucristo no juzga en base a apariencias. Jesucristo no juzga por lo que ve, sino por lo que somos. Podemos aparentar ser buenos cristianos, podemos aparentar tantas cosas, pero eso me lleva a una reflexión. ¿Verdaderamente soy un buen cristiano? ¿Sé apartar lo bueno y lo malo? ¿Puedo saber identificar? Porque aquí está también la cizaña, aparte del trigo. Entonces, una de las cosas que nos enseña esta parábola es que Jesucristo no juzga en base a las apariencias. Jesucristo juzga en base a la naturaleza de su fruto. Por sus frutos os conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, usted puede ver a alguien, a alguna persona, pero puede ser apariencia. Puede ser que su naturaleza no sea de un verdadero cristiano, sino que sea una apariencia de cizaña y no de trigo. La cizaña crece igual que el trigo, pero el fruto es diferente. Y ahí es la naturaleza de cada árbol. Usted puede verlos crecer igual. No sé quiénes han visto crecer de manera física cómo crece la cizaña y el trigo. Crecen igual, pero llegará un momento en que ambos tienen que dar fruto. Y el fruto de la cizaña será muy diferente al fruto del trigo. Y entonces aquí es donde la esposa del Cordero, aquel que está creciendo espiritualmente, debe saber diferenciar entre el bien y el mal. Debe saber diferenciar. El proceso del trigo, el color del trigo, antes de ser cortado, cuando ya está a punto de ser cortado, el grano del trigo tiene como un color marrón, como un color púrpura, el trigo. ¿Por qué? Y todo lo natural antecede de lo espiritual. ¿Qué significa el color púrpura? En lo espiritual significa reinado, significa rey. Entonces, cuando una semilla de trigo crece, es porque va a dar fruto y va a ser rey de reyes. ¿Por qué? Porque voy a tener la semejanza de Jesús. Y mire qué interesante esto. ¿Cuántos de nosotros anhelamos ser una espiga de trigo, pero que dé fruto? Y le aseguro que si tuviera una iglesia acá, cuando me refiero, tuviera una iglesia, porque la iglesia no son muros, sino personas, la esposa de Cristo. Si yo preguntara ahí, pero voy a preguntar ahorita en su casa, si yo preguntara, ¿quiénes quieren ser trigo? Le aseguro que todos levantamos la mano y bendito Dios, porque qué deseo y qué buen querer tenemos. Pero mire, ¿de dónde proviene la palabra trigo? La palabra trigo proviene de una palabra latín que es triticum, que se traduce en quebrado y triturado. Esto es tremendo. O sea, el trigo crece. ¿Cuántos han comido pan? Todo eso proviene del trigo. Galletas, cereales, cornflakes, tortillas, baleadas, y todo viene del trigo. Pero para que las personas, es que aquí es donde viene algo hermoso, pero para que las personas coman de ese fruto del trigo, tienen que ser quebrados, tienen que ser machucados. Y de la forma de ser quebrado y machucado, estoy levantando una perla o una puerta en la Nueva Jerusalén. De esa forma yo estoy venciendo el mal. ¿Sabe cómo da la cizaña? ¿Cuál es el fruto? El fruto de la cizaña es un fruto color negro. Y la diferencia entre el trigo y la cizaña, o entre el bien y el mal, pero enfoquémonos en la parábola, dice que cuando crece el trigo y la cizaña y empieza a dar fruto,
Dice que la cizaña, por el peso de su fruto, se encorva, se humilla, desciende, baja. Pero la cizaña, porque su fruto por dentro es seco. El fruto de la cizaña es 90% seco y el 10% que tiene es venenoso. Y entonces, como el fruto de la cizaña no pesa, siempre se mantiene erguido, siempre se mantiene levantado, siempre se mantiene en una postura de orgulloso. Mientras que el trigo tiene una postura de reverenciar, de humildad. ¿Por qué? Porque tiene que ser procesado y machucado. Procesado y machucado. Entonces, esta parábola verdaderamente debe hacernos entender que debemos identificar entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque puede ser que en el proceso que llevamos de ser triturados, de ser machucados, de ser apretados, de ser zarandeados, puede causar un tremendo dolor. Pero la puerta de Issacar, e Issacar significa Él trae recompensa. Entonces eso me dimensiona a pensar lo siguiente, o a tomar una decisión de estas. ¿De quién quiero recompensa? ¿Quién quiero que me recompense? ¿Quiero que me recompense aquí en la tierra o quiero que me recompensen por toda una eternidad? ¿Quiero una recompensa terrenal que tiene principio y tiene fin? ¿O quiero una recompensa espiritual permanente, eterna, que no tiene principio ni fin? Por eso dice en la parábola, miren, crecerán, pero llegará un momento que viene la siega y la cizaña será agarrada y tendrá su recompensa y será echada al lago de fuego o al fuego, será quemada. Y la siega para el trigo será irnos con Jesucristo a celebrar las bodas del Cordero. Entonces, esta puerta de Issacar debemos verificar y debemos darnos cuenta que es un proceso que tenemos que pasar, porque llega un momento de poder confundirnos, porque la cizaña se parece al trigo, pero debemos saber discernir cuál de estas dos semillas es las que nos lleva a una vida eterna con Cristo y cuál nos lleva a una perdición para estar en el lago de fuego. La esposa del Cordero o aquella persona que está creciendo espiritualmente tiene que saber diferenciar entre el bien y el mal. Tiene que saber diferenciarlo. Hay muchas mentiras. ¿Y cómo confunde la cizaña? Porque hay muchas mentiras que van acompañadas de verdad. Muchas mentiras. Es una mezcla rara. Y aquí es donde sabemos diferenciar. Entonces debemos entender que tenemos que dar buen fruto. Y la forma de dar buen fruto es humillándonos. Ese es el poder de la humildad de Cristo para vencer el mal. ¿Qué es lo contrario del orgullo? ¿Qué es lo contrario de la altivez? La humildad. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos. Fue humillante lo que él pasó, sí, pero tiene una recompensa grande. ¿Y dónde fue la recompensa? Que está sentado a la derecha del Padre. Está sentado a la derecha del Hijo. Y aquí lo escupieron, aquí lo ultrajaron, aquí le pusieron una corona de espinas, aquí él creció. ¿Pero qué? Fue machucado y fue triturado.
¿Para qué? Para tener una recompensa tremenda de Dios. Porque hoy nosotros, con nuestro orgullo, con nuestra altivez, con nuestra soberbia, puede ser que tengamos recompensa aquí en la tierra. Y muchas veces nos las tiramos de vivos. Y muchas veces peleamos posiciones, peleamos puestos. ¿Para qué? Para que mi orgullo sea adulado, para que yo sea exaltado y Jesucristo no sea exaltado. Esa es la parábola del trigo y la cizaña. En nuestro corazón está la cizaña también creciendo. En nuestro corazón está el trigo también, porque aceptamos a Jesucristo. La palabra está sembrada. Entonces debemos hacerla crecer y debemos entonces tomar decisiones para poder separar lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, cuando yo sé gobernar sobre el mal, cuando yo sé gobernar sobre aquellas situaciones incómodas, entonces estoy levantando la segunda puerta de perla, llamada la tribu o el nombre de Isaacar, que él traerá recompensa. ¿Nos quedó claro este principio de la parábola? Entendimos este concepto hoy de cómo diferenciar, y que muchas veces usted va a ver personas con apariencia de cristianos, y la palabra de Dios lo dice, pero llegará un momento de la siega en que el fruto será diferente. Entonces, con esta parábola me quedo en este principio: Dios no juzga por apariencia, Dios juzga por la naturaleza del fruto que hay en mí. Usted puede ver un hermoso palo de guayabas, pero qué tal que no son guayabas, son manzanos, por así decirlo, hasta que mire el fruto. Entonces, para poder gobernar sobre ese fruto, hay que ser como el trigo, machucados y triturados. Hay que saber diferenciar. Voy a la parábola de la red. Yo creo que hoy solo ahí nos vamos a quedar hoy, fíjense, en esta puerta de Isaacar. De todos modos, mientras Cristo no venga, tenemos tiempo para predicar la palabra del Señor, ¿verdad? La parábola de la red, porque de verdad quiero que usted se sienta bien. Y vamos a aprender todas las parábolas que Jesucristo menciona en todos los evangelios, en los 4 evangelios. En todos los miércoles vamos a estar hablando de parábolas, todas las parábolas, si Dios lo permite, nos da vida, nos da salud. Vamos a estar viendo el significado de cada parábola. Vamos a la parábola de la red, Mateo capítulo 13, verso 47. El libro de Mateo capítulo 13, verso 47. Dice: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces. Verso 48. Y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Subrayen ese versículo porque ahí voy a explicar algo. Así será el fin del siglo. Saldrán ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y crujir de dientes. Qué lindo, ¿no? O sea, mire, siempre va a haber una separación. Siempre va a haber una separación. Cuando Cristo venga, va a haber una separación entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Entonces yo me hacía esta pregunta: ¿quiero esperar a que venga Cristo para que Él me aparte entre lo bueno y lo malo? ¿O quiero yo empezar a separar lo bueno y lo malo que está en mi corazón, que está en mí, que está dentro de mí? ¿Qué quiero hacer? ¿Esperar hasta la venida de Cristo o empiezo a tomar decisiones hoy? Hombre, y empiezo a reflexionar y digo: ay, lo que estoy haciendo está malo, lo quito a un lado. Dice la palabra de la parábola que tiraron la red. Y cuando tiran la red, los que van pescado, yo sé que hay muchos que me están escuchando que saben pescar. Cuando van a pescar, ¿qué trae la red?
Pues la red trae peces, tiburones, ballenas, trae peces, cangrejos, camarones, piedras, lo que la red encuentra jala. Pero una vez que la red es sacada afuera, dice que empieza a seleccionar lo malo y lo bueno, lo malo y lo bueno. Y lo malo dice que lo vuelven a echar al mar. Aquí viene un principio hermoso. Esta noche vamos a tirar una red a nuestro corazón, ahí en el mar, o a nuestro pensamiento. Vamos a manejarlo acá. Vamos a tirar la red al pensamiento. Y en ese pensamiento van a haber pensamientos buenos y pensamientos malos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer hoy? Dice que los pensamientos buenos se quedaban y los pensamientos malos se volvían a tirar al mar. Y esto me lleva a la palabra de Miqueas, que dice: y Él llevó todos nuestros pecados al fondo del mar, a las espaldas del Padre. Entonces Dios lo que quiere enseñarnos con esta parábola es darnos cuenta qué tipo de pensamientos hay en mi corazón, en mi mente. ¿Qué tipo de pensamientos? Imagínense que la mente es el mar y que los peces son los pensamientos. Y aquí algo viene bonito. ¿Tiene pensamientos buenos? ¿Tiene pensamientos malos? Y entonces la red se los tira y los trae. Los pensamientos malos son echados al fondo del mar, son regresados. ¿Para qué? Para darnos una oportunidad de ser transformados y convertir esos pensamientos malos, convertirlos a pensamientos buenos. La esposa del Cordero tiene que saber diferenciar, el cristiano tiene que saber diferenciar entre el bien y el mal. La red trae todo, basura, cangrejos, peces, todo, pero hay peces buenos y peces malos. Salmo 104, 24, para que vayamos entendiendo. Salmo 104, 24 dice: cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He ahí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y seres grandes. El mar, tu pensamiento, tu mente. Los peces, tu pensamiento. Hay que socarnos todo pensamiento de complejo de inferioridad. Hay que sacarlo, todo aquello que no agrada a Dios. Porque cuando buscamos recompensa eterna, tenemos que sacar todos los malos pensamientos que me agobian, que nos impiden tener paz y tener tranquilidad. Nuestro amor por la verdad, nuestro amor por Jesucristo, nuestro amor por la palabra de Dios nos hará hacer diferenciar entre los peces malos y los peces buenos, entre los pensamientos buenos y los pensamientos malos. ¿Cuántos pensamientos malos hoy tuvo en el día? ¿Cuántos pensamientos malos tuve yo en el día? Entonces, cuando yo tengo la revelación de Dios, sabré diferenciar entre lo que Dios quiere y lo que quiere mi carne. Eso es saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, saber diferenciar. Pero para eso tenemos que amar a Jesucristo, tenemos que apasionarlos por Él, tenemos que amarlo, que anhelarlo. Porque hoy buscamos recompensa de hombre. ¿Cuántas expectativas hemos tenido de que un hombre me va a bendecir? De que ese hombre no me va a fallar, de que esa persona me va a dar una recompensa. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado defraudados porque el hombre falló? Pero la palabra de Dios es clara y dice: maldito el hombre que confía en el hombre.
Porque la recompensa para levantar esa puerta y sacar significa Él traerá recompensa. Entonces, cuando yo saco esos pensamientos malos y lucho contra ellos, de seguro tengo una recompensa del cielo. Preguntémonos, ¿qué aprobación queremos? ¿La de Dios o la del hombre? Esto es bien sencillo. Y aquella persona que quiere crecer a una estatura va a elegir ciegamente por una recompensa de Dios. Pero esa recompensa de Dios hay un proceso que pasar. Hay un proceso, como lo explica la parábola del trigo y la cizaña. Hay que dejar crecer que el trigo crezca y que dé fruto. Y para que puedan comer de ese fruto, ¿qué tiene que pasar? Tiene que ser triturado, tiene que ser machacado. Y eso es lo que no nos agrada, no nos gusta. No nos gusta que todo sea perfecto. Pregunto, ¿ha sido machacado? ¿Ha sido triturado? Si has pasado por ello, alabado sea Dios, porque viene una recompensa para ti. Viene una recompensa, y no del hombre, sino de Dios. Y eso es saber diferenciar entre el bien y el mal. Queremos tener recompensa de Dios, saquemos esos malos pensamientos y empecemos a decir: todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Todo pensamiento es llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Tiene que someterse. ¿Por qué? Porque Pablo lo explica en Hebreos 12:15. Mire cómo dice: mirad bien, Hebreos capítulo 12, verso 15. Hebreos capítulo 12, verso 15. Libro de Hebreos, capítulo 12, verso 15. ¿Lo hallaron en su Biblia? Solo apretaron ahí, ¿verdad? Hebreos capítulo 12, verso 15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Dónde vienen las raíces de amargura? De sus pensamientos. Y ahí entonces empieza a meterse esa cizaña, a meterse con esos rabietas de amargura. O sea, muchas veces pasamos amargados porque llueve, amargados porque no llueve, amargados porque sale el sol, amargados porque no sale el sol, amargados porque es de día, amargados porque es de noche. ¿Por qué? Porque hay malos pensamientos, porque el mal lo está dominando. Pero cuando yo reacciono, cuando amo a Jesucristo y entiendo que todas las cosas que me pasen me ayudan para bien, destartalo todo pensamiento malo y me concentro en una recompensa que viene de Dios. Y ese es el proceso de levantar esta puerta, de levantar este muro, de fortalecer este muro. ¿Por qué en nuestra vida los muros están caídos? Porque hay amargura, porque hay raíz de amargura, porque hay malos pensamientos, porque no tenemos dominio sobre el mal, porque queremos satisfacer a nuestros deseos, porque no queremos hacer lo que Dios dice que hagamos, sino que quiero hacer lo que la carne quiere que haga. Entonces, esa semilla de amargura puede dar fruto de orgullo y de soberbia. Y entonces queda como la cizaña, bien paradita, con un porte de orgulloso y no de humildad. Cuidemos esas semillas, porque tarde o temprano la planta da fruto.
Y entonces podemos decirnos, ¿qué fruto puedo dar? ¿Qué fruto puedo dar? ¿Qué fruto puede dar usted hoy? Si Cristo viene hoy y dice que Él va a separar lo bueno y lo malo, ¿en qué lado nos vamos? Es que por un lado hice bueno, pero por otro hice malo. Bueno, ahí va a haber una separación. Y para llegar a ser la esposa del Cordero, para llegar a ser la nueva Jerusalén, para llegar a ser la esposa, para estar con Jesucristo, para venir a gobernar con ella los 1000 años después del tiempo de la tribulación, tenemos que tener pensamientos puros y dar fruto como el trigo, ser machacado y ser triturado. No nos las tiremos de vivos, no las tiremos de inteligentes. Apocalipsis capítulo 2, 22, verso 12 dice, Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Hoy me voy a quedar con esta puerta. No se preocupe si usted está viendo el reloj y a qué hora va a empezar con la otra puerta. No. Hoy aquí nos vamos a quedar hoy. Aquí nos vamos a quedar hoy. Uno propone y Dios dispone, dice un refrán, ¿verdad? Yo decía, vamos a ver 3 puertas hoy. Imagínense. Solo miramos una puerta, pero bendito Dios. Pero lo más importante es que se haga en usted ese principio. Apocalipsis capítulo 22, verso 12 dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Vendrá el momento de ser galardonados. Vendrá el momento de la recompensa de Dios. Vendrá ese momento glorioso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y la palabra de Dios me dice en Apocalipsis 22, 12, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Esto es lo hermoso. Yo vengo pronto y mi galardón viene conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a aquellos que supieron pasar por el proceso del trigo. Para que otros pudieran comer de su fruto, tienen que ser triturados y tienen que ser machucados. Para traer mi recompensa, porque pude separar mis malos pensamientos de los buenos pensamientos y llevé todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Hoy nosotros nos queremos apresurar y queremos que el galardón venga ya. Y queremos que la recompensa sea ya. Hoy estamos en una etapa de microondas, que todo lo queremos express, que todo lo queremos rápido. No, iglesia, hay que esperar. Por ejemplo, Santiago dice, sed pacientes hasta la parucía del Señor, hasta la venida del Señor. Y entonces viene una pregunta que nos puede hacer, pastor, hermano, entonces yo tengo que seguir padeciendo. Pues si hay cosas que todavía usted no ha sacado cosas de su corazón, tiene que seguir padeciendo. Porque los procesos lo que nos ayudan es a limpiar nuestro corazón, a limpiar la tierra. Y si ya nos graduamos de ese proceso, no lo vamos a volver a pasar. Es como el pueblo de Israel. ¿Por qué dio 40 años estuvo rondeando porque nunca agradecieron? Nunca agradecieron. El mar se les abrió, les daba maná del cielo, hizo sacar agua de la roca y les dio codornices y tantas cosas. Y en ninguna de las 36 paradas que hicieron en el desierto, en ninguna dieron gracias. En ninguna.
Fueron 42 estaciones las que hizo el pueblo de Israel desde Egipto hasta Canaán, y 36 de ellas en el desierto, y en ninguna de ellas dieron gracias. Pues entonces nunca se graduaron. Y entonces siguieron los procesos. Iglesia, es tiempo de graduarnos y decir: ay, esto que me está pasando es porque soy terco, es porque existen los malos pensamientos todavía en mi vida, es porque no he sabido apartar lo bueno y lo malo. A partir de hoy me levanto y yo vengo declarando en el nombre de Jesucristo que empezaré a esperar el galardón, porque su palabra me dice: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a aquellos que han hecho la buena obra. ¿Y la buena obra cuál es? El ser triturados, el ser molidos, como Cristo fue molido en la cruz del Calvario. Recompensa trae galardón. Si me acompaña Luis, por favor. Recompensa trae galardón de acuerdo a nuestras obras. Proverbios capítulo 31 verso 30. El libro de Proverbios capítulo 31 verso 30. Proverbios capítulo 31 verso 30. Ahí léalo en su Biblia. Léalo usted y subraye estos versículos de hoy. Subraya estos versículos de hoy. Y dice así, Proverbios capítulo 31 verso 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, apariencia. Pero la esposa, la iglesia que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Y dónde será alabada? En la nueva Jerusalén, donde la alabanza no parará, donde la alabanza será de continuo, donde habrá un esplendor de la gloria, un ruido de alabanza, adorando las 24 horas a mi Señor. Esa es la iglesia, esa es la esposa que supo diferenciar entre el bien y el mal, que supo gobernar sobre el mal, que supo apartar los malos pensamientos. Esa es la iglesia que hoy tiene que despertar en este tiempo. Y el verso 31 dice, se lo leo de corrido desde el 30. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Verso 31. Dale del fruto de sus manos y alábenle en las puertas de sus hechos. ¿Cuáles puertas está hablando? Las puertas de la nueva Jerusalén, las puertas que estarán abiertas, las puertas que estará un ángel cuidándote, que nadie puede entrar. Alábenla, las puertas de alabanza. Hay que levantar alabanza, iglesia, en tu casa. Levanta alabanza en tu hogar. Levanta alabanza en tu trabajo. Levanta alabanza. Apariencias no quiere Dios. Apariencia, porque engañosa es la gracia. Y Dios no se fija por la apariencia. Dios se fija en tus frutos, en mis frutos. ¿Qué frutos estoy dando? ¿Estoy dando fruto de cizaña o fruto de trigo? ¿Qué frutos estoy dando?